Que obviamente estoy trabajando en el CERSOS, soy becaria postdoctoral, y bueno, ya he dado algún que otro seminario, esperen que comparto acá, a ver. ¿Ahí se ve completa? Sí, se ve. He dado algún que otro seminario ya, y bueno, como decíamos recién con Hugo, se ha pasado rápido el tiempo. Cuando me lo propuso, yo, sí, mandale, hace falta un montón, y ya se nos acercó. Así que bueno, como obviamente con esta pandemia no hemos podido hacer muchas cosas, les voy a presentar algunos resultados de cosas anteriores a la pandemia, digamos, y que hemos ido analizando ahora, y después proyectos nuevos que tenemos en mente para cuando se pueda empezar a trabajar en el campo, más que nada. Bueno, cualquier cosa me van parando, no hay problema, y contestamos ahí en el momento. Como les decía, la primera parte va a ser en base a resultados que surgieron de la tesis doctoral, donde se estudió la biología y la ecología de una tarántula, Grammostola baconi, que habita en el centro de Argentina, en los pastizales serranos, y el objetivo principal era estudiar la ecología y la biología de esta tarántula, y cuando fue pasando la tesis, pensando básicamente en lo que era la ecología térmica del bicho, que era un parámetro que si bien no estaba en los objetivos generales de la tesis, después lo agregamos, porque fui leyendo trabajos de un grupo chileno que se dedicaba al estudio de la ecología térmica de otros ectotermos, y entre ellos trabajaba con una tarántula allá de la cordillera. Es por eso que tuve la oportunidad de ir a Chile a trabajar con ellos unas semanas, y ellos lo que hicieron fue enseñarme las técnicas para poder estimar de alguna forma preferencias térmicas, para estimar cómo la temperatura influye sobre los individuos, y estuvimos ahí trabajando unas semanitas usando como modelo bichos de allá de la cordillera, porque obviamente yo no podía sacar mis arañas de acá para llevar a hacer las pruebas allá. El tema fue que cuando llegué acá, no me cambia, ¿verdad? Ahí está. Cuando llegué acá, me di cuenta que me faltaba una parte muy importante para hacer la experimentación, que era ese aparatito, que se ve ahí, que es un baño termostático, que es lo que yo necesitaba. Básicamente era un aparato que enfríe y caliente agua y la mantenga por el tiempo que sea necesario. Entonces hablé con Viviana, que me dio el ok, y tuve que darle bastantes cervezas a un amigo que trabaja en el IFISUR para convencerlo y que me ayude a desarrollar. En realidad yo le hice de coequiper porque él hizo todo, este aparatito para poder hacer los experimentos. Y logramos programarlo para que nos pueda mantener, va de 0 grados a 60, y mantiene la temperatura en el agua el tiempo que nosotros necesitemos. Gracias a ese aparatito pudimos hacer un trabajo que nos permitió estimar las preferencias térmicas de la tarántula y cómo afectaba la temperatura en el fitness, en un fitness que nosotros seleccionamos, que ahora les voy a comentar. Parte de los resultados que obtuvimos con estos bichos, voy a destacar que son bichos, usamos individuos que fueron criados en el laboratorio, y lo que pudimos determinar fue las temperaturas, entre comillas, preferidas, ¿no?, seleccionadas por los individuos. Los pusimos en un gradiente térmico de frío a calor, y la temperatura fue medida con un termómetro infrarrojo cada 30 minutos para determinar cuál era la temperatura seleccionada para permanecer en el tiempo. Lo que encontramos fue que entre juveniles y hembras, las temperaturas preferidas estuvieron, como se puede ver ahí en el gráfico, alrededor de los 27 grados, y no mostraron diferencias significativas entre los dos grupos. Cuando evaluamos el tiempo de permanencia en cada temperatura del gradiente, observamos que los individuos juveniles mostraron dos picos de preferencias térmicas cercanos a los 23 y a los 30 grados, mientras que las hembras presentaron un solo pico de preferencia térmica un poco más amplio, que iba aproximadamente desde los 22 grados hasta los 29-30 aproximadamente. Cuando seguimos analizando y haciendo los experimentos, encontramos que podemos construir estas curvas de rendimiento térmico gracias al baño termostático que les comentaba recién. Sencillamente lo que hicimos fue poner las arañas en esos frasquitos que se ven ahí arriba, de plástico, con doble rosca, las sumergimos en el baño digital,
durante 30 minutos aproximadamente, luego la sacamos a una temperatura que nosotros programamos, la sacamos y después inmediatamente pudimos medir la velocidad de corrida sobre este, no sé si se ve el cursor. Cuando Sí, se ve. Sí, sí. Medimos la velocidad de corrida sobre este corredor experimental. Sencillamente cuando la araña salió del tubo empezamos a tomar el tiempo hasta la primera frenada de la araña. Lo que hicimos con esto, como les comentaba, fue sumergirlas a diferentes temperaturas, cada 5 grados, desde 5 a 40 grados. Con los juveniles frenamos ahí y con las hembras experimentamos una temperatura más, porque vimos que, como se puede observar en el gráfico, a los 40 grados las hembras mostraban todavía una velocidad aceptable, digamos, y por eso las sometimos a una temperatura mayor. Respecto a los juveniles, lo que observamos fue que a los 40 grados ya empezaban a mostrar problemas en el comportamiento, en el rendimiento locomotor, entonces decidimos no exponerlos a una temperatura mayor para protegerlos de la muerte, básicamente. Bueno, con esto lo que logramos, como les comentaba, es construir esta curva de rendimiento térmico, que lo que sirve principalmente es para estimar ciertos parámetros. Entre esos parámetros están los límites críticos máximos y mínimos. ¿Por qué digo estimar? Porque la idea es no matar a los bichos en lo posible, y sabemos que estos límites críticos marcan cuando los individuos dejan de realizar bien el comportamiento que nosotros estamos midiendo. Eso puede ser que si nosotros estamos midiendo la velocidad, los individuos dejen de moverse directamente, presenten espasmos corporales, o directamente mueran. Entonces, como la idea no era llevar a los individuos a la muerte, porque estamos trabajando con individuos que están categorizados como vulnerables en una lista roja, porque sabemos cuáles son las características biológicas y lo que cuestan que los individuos se puedan desarrollar bien en la naturaleza, decidimos no llevarlos al extremo. Es por eso que estimamos estos parámetros, y lo que encontramos fue que para los límites críticos mínimos, que son los que figuran en las temperaturas mínimas probadas, no se encontraron diferencias entre los juveniles y las hembras, mientras que para el límite crítico máximo sí hallamos diferencias. Como les comentaba, los juveniles a temperaturas menores, ya a los 40 grados, empezaron a mostrar deficiencias en el comportamiento, y cuando nosotros extrapolamos el límite nos da que aproximadamente es a los 44 grados centígrados, mientras que para las hembras parecen más tolerantes a las altas temperaturas, y el límite crítico para este comportamiento es aproximadamente cerca de los 50. También encontramos diferencias... Acá una consulta. Sí. Dime. Primero, la primera, ¿cómo hace para ver, digamos, cómo se mueve? ¿Ponés a la araña en el extremo y le pegás, le gritás, le decís, corre, corre? No, eso lo tuvimos que estandarizar. Básicamente porque en las temperaturas del medio, entre los 20 y los 35 grados, por ejemplo, vos abrís la rosca, una vez que posicionás el frasco, abrís la rosca y la araña sale. Pero en las otras temperaturas no, tienden a acobacharse dentro del frasco, digamos, ¿no? Entonces eso lo estandarizamos y agarramos con un marcador, el indeleble, que es el más gordito, que es más o menos el frasco, tiene el diámetro un poquito mayor al marcador. Entonces lo usamos como pistón casi, digamos, ¿no? Lo poníamos dentro del frasco y le dábamos un pequeño empujón. En todas las temperaturas que probamos, no solamente en las que no salían, sino que lo hicimos en todas. Fue la forma más práctica, digamos, que encontramos para poder optimizarlo y para poder estandarizarlo a eso. También. Y la otra pregunta es, ¿por qué juveniles y hembras y machos que no había, por qué no machos, digamos? Primero porque lo hicimos con los bichos de que teníamos criados ahí en la OFI, entonces machos todavía no en ese momento. Y después porque, bueno, los machos siempre se encuentran en menor cantidad. Después vamos a ver que cuando hago los experimentos con los bichos salvajes, digamos, tampoco encontré tantos machos. O sea, yo los que voy encontrando ahora, los voy haciendo y voy guardando los datos como para después juntar un N que me permita compararlos con el resto, digamos. Pero en general, por cuestiones demográficas de abundancia, siempre usamos hembras y juveniles. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, entonces, como les decía, en las temperaturas óptimas también encontramos diferencias.
siendo que las hembras presentaron la temperatura óptima, es aquella en la que el rendimiento que estamos evaluando es también el máximo. La temperatura óptima, entonces, encontramos que para las hembras fue mayor, de unos 27 grados, mientras que para los juveniles fue de alrededor de 24. Y bueno, en el resto de los parámetros, que son los que se ven abajo de la tabla, TR y TBR, esos son parámetros de amplitud térmica, digamos. Indican cómo las temperaturas en el que el individuo puede llevar a cabo ese rendimiento que nosotros estamos evaluando. Entonces, encontramos también, obviamente, que para las hembras fue mayor, indicando una amplitud o tolerancia térmica mayor que para los juveniles. Después, en este gráfico, por ejemplo, lo que se ve es que las hembras, está comparado las velocidades promedio entre juveniles y hembras en cada temperatura. Las hembras siempre fueron más rápidas que los juveniles, y también lo que se puede ver es que estadísticamente dieron una diferencia, dieron que las hembras fueron más veloces en estas temperaturas que les marqué, en 5, 35 y 40 grados. Y como les comentaba recién, fueron las únicas que sometidas, digamos, a los 45 grados, por esto de que no queríamos exponer al límite los juveniles. Como le decía recién, estos experimentos se realizaron con individuos que nacieron de una hembra, o sea, de una ooteca de una hembra criada en laboratorio. Los individuos, por lo tanto, nacieron y se criaron en laboratorio, con lo que ello implica, ¿no? Con condiciones de humedad, de temperatura, muy controladas, con la alimentación igual para todos los individuos y también controlada. Entonces, cuando empezamos a ver estos resultados, fue que empezamos a pensar y a plantearnos si encontramos diferencias significativas en comportamientos entre hembras y juveniles en individuos aclimatados. Entonces, ¿qué pasará con los individuos que nacen y se desarrollan en su ambiente natural, ¿no? Que están sometidos a un montón de variaciones térmicas y de nutrición. Y esas variaciones térmicas no son solamente estacionales, sino que también son diarias. Entonces lo que hicimos fue ir a Sierra de la Ventana a buscar individuos, los usamos, hicimos los mismos experimentos que les comenté anteriormente, y los devolvimos al lugar donde los colectamos. Lo que encontramos fue bastante llamativo. Encontramos, cuando construimos las curvas de rendimiento, lo que encontramos es que las hembras y los juveniles se comportaban casi de la misma forma, las hembras sin mostrar muchas diferencias con las hembras de laboratorio, pero los juveniles, ay, justo tengo esto acá, a ver si lo puedo correr, acá, ahí está. Los juveniles sí mostraron diferencias. En el límite crítico mínimo, no, los dos, tanto juveniles como hembras, mostraron similitudes entre ellos y con los individuos de laboratorio, mientras que en los térmicos máximos se encontró que los juveniles toleraban más las altas temperaturas. Individuos que antes, o sea, un grupo que antes no habíamos podido probar en laboratorio, con los individuos a campo sí pudimos probarlos a los 45 grados, y sin embargo mostraron comportamientos positivos, digamos, ¿sí? Si bien algunos mostraron falta del rendimiento, otros pudieron presentar una velocidad que sea diferente a cero. Entonces, cuando nosotros extrapolamos la curva, vemos que tuvieron un límite crítico máximo cercano a los 50 grados, mientras que los individuos de laboratorio habían tenido un límite aproximado en los 44 grados. Esa fue la diferencia más importante que notamos. Con respecto a... Con respecto a los tiempos de permanencia en los gradientes, también encontramos diferencias. ¿Se acuerdan que los juveniles les había mostrado que presentaban 2 picos de permanencia? En este caso encontramos que solamente tienen un pico a partir de entre los 30 y los 32 grados, mientras que las hembras presentan una fuerte permanencia en estas temperaturas, que son aproximadamente 28, 29 y 30 grados. También un solo pico. Con respecto a las diferencias de velocidades entre las temperaturas, encontramos que a los 5, a los 10 y a los 45 grados centígrados, las velocidades disminuían drásticamente, presentando las menores velocidades obviamente, y cuando empezamos a comparar dentro de los grupos, es decir, entre juveniles y entre hembras, encontramos también que las hembras siempre fueron más rápidas que los juveniles. Estadísticamente solo lo encontramos en los 5 y en los 25 grados centígrados, pero durante todas las temperaturas probadas, experimentadas, las hembras fueron más rápidas que los juveniles.
Y otra cosa que acá me olvidaba de poner es que las hembras y los juveniles de campo siempre fueron mucho más veloces que las hembras y los juveniles de laboratorio. Esto debe verse, digamos, a las condiciones en las que son criadas los individuos, ¿no? Pero siempre hembras y juveniles fueron más rápidos los de campo que los de laboratorio. Bueno, entonces con todo esto dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque si hay tantas diferencias en una sola población, porque nosotros solamente evaluamos una del área de Ventana, ¿qué pasa con el resto de la distribución de Grammostola baconi? Como les decía, se distribuye en áreas serranas del pastizal en el centro del país. Entonces lo que dijimos, bueno, muestreemos, nos preparamos para hacer un muestreo en todas las poblaciones que podamos de Grammostola baconi de diferentes provincias, y nos vamos de campaña para poder hacer estas experimentaciones. Ya estábamos listos con el tanque lleno, la hoja de ruta armada, ¿y qué pasó? Vino la pandemia. Así que me dejó con la mitad de la postdoc cocinándose. Pero bueno, ya esta historia continuará y les contaré después cómo sigue el desarrollo. Te la van a prorrogar. Esperemos, porque me quedé con ganas, así que esperemos a ver cómo sigue y les comentaré más adelante. Esto con respecto a la primera parte de la charla, que les comentaba que les quería comentar los resultados, digamos, de estos proyectos, y ahora les quiero comentar otros proyectos que se nos han ocurrido, que tenemos ganas de hacer, y si alguno también tiene una idea, una crítica constructiva, y si es destructiva, que sea poco destructiva, pero cualquier crítica o sugerencia es bienvenida, así que les comento. El primero de los proyectos está basado también en resultados que obtuvimos durante la tesis doctoral. Nosotros en este trabajo, durante la tesis, lo que hicimos también fue evaluar la ocurrencia y la abundancia de la especie en diferentes lugares del sistema de Ventaña. Para eso elegimos 4 sitios sometidos a diferentes disturbios. Uno era con la presencia de ganado, otro con la presencia de exóticas, sitios donde se desarrollaban actividades turísticas y sitios prístinos. Entonces lo que hicimos fue medir abundancia, patrones de distribución en cada lugar y comparar. Lo que encontramos es que algunos disturbios sí afectaban todos estos parámetros que les estoy nombrando, y entre esos disturbios, por ejemplo, el ganado no afectó para nada la abundancia y la ocurrencia de la especie, siendo muy similar a lo que era en un sector prístino, mientras que, por ejemplo, la presencia de exóticas sí afectaron a la especie. ¿Cómo le afectaron? El número de refugios potenciales que nosotros hallamos fue significativamente menor al resto de los lugares que estudiamos. Es decir, la especie no tenía refugios potenciales donde habitar en estos sectores con pinos. Mientras que en el sector con actividades turísticas, si bien había una cantidad de refugios potenciales muy similar al sitio prístino y al sitio de ganado, no se encontraron casi individuos tampoco, así que ahí habría otro factor limitante que estaría condicionando la ocurrencia de la especie. Entonces, respecto a esto nosotros pensamos, bueno, si hay diferencias en patrones de distribución y en abundancia de la especie en estos disturbios, tendríamos que evaluar otro disturbio que es muy importante en la zona donde habita Grammostola baconi, que son los disturbios, disturbio y no disturbio, que es el fuego. El fuego es un elemento natural de estos ecosistemas, y regula su estructura, regula su vegetación. Pero ¿qué pasa con estas especies? No está muy estudiado lo que pasa a nivel biológico y ecológico con este tipo de especies, que son artrópodos grandes, sedentarios. Entonces se nos ocurrió pensar en investigar un poco al respecto. Lo que encontramos fueron muchos trabajos de una chica acá que trabaja en la Universidad del Sur y que hizo su tesis doctoral en el área de Ventana. Y lo que nos llamó la atención, que si bien esto es una tabla ejemplo con un caso en particular, en la mayoría de los eventos de fuego se sigue la misma tendencia, que la mayor parte de las hectáreas quemadas son en las sierras, ¿no? En la parte de sierras, que es el lugar donde más presencia de tarántulas hay. Y otra cosa que nos llamó la atención es que la chica esta plantea en su tesis doctoral que en los últimos 20 años la frecuencia de los eventos de incendio han incrementado. Y esto se lo atribuye no solamente al cambio climático producido por el calentamiento global, sino que plantean que el incremento del turismo en estas zonas podría incrementar de alguna forma
los eventos de incendio por negligencia. Entonces, con todo este marco teórico, digamos, se nos ocurre pensar, ¿qué pasa? No solamente, o sea, nosotros todos sabemos que si el fuego agarra a un bicho lo mata, ¿no? Obviamente, pero ¿qué pasa de forma indirecta? Se sabe de los cambios estructurales que suceden en el ambiente, se sabe cómo cambian los ambientes. Considerando que estas tarántulas son predadoras, ¿cómo cambiaría su dieta? ¿Les afecta? Digamos, principalmente, ellos se alimentan principalmente de otros artrópodos, de otros insectos. Ese cambio en la estructura del paisaje, que cambia la estructura de artrópodos, de las comunidades de artrópodos, ¿cómo afecta, por ejemplo, la dieta de la especie? Además hay otros factores importantes. Leyendo también encontramos que cuando los fuegos son leves, por decirlo de alguna, o moderados, por decirlo de alguna manera, cuando las temperaturas llegan a 250, 300 grados, en la profundidad de la Tierra, 5 centímetros de profundidad, las temperaturas suelen alcanzar entre los 50 y 70 grados. Entonces, sabiendo que Grammostola baconi, si bien vive bajo piedras, hace cuevas poco profundas, ahí como se ven en las imágenes, tienen una profundidad de como mucho 12 centímetros, entre 10 y 12 centímetros, entonces podemos suponer que realmente están sintiendo el incremento de temperatura en la Tierra, y ni hablar si los incendios son más fuertes, o si quedan en el medio de las llamas, la temperatura que puede llegar a levantar esa tierra donde tiene la cueva la araña. A su vez nosotros sabemos que por los estudios que hemos hecho, a partir de los 50 grados, ya se empiezan a ver comportamientos letales, o falta de comportamientos, por lo menos en lo que nosotros hemos evaluado, ¿no? Entonces, ¿cómo afectaría fisiológicamente después la supervivencia de los individuos si es que sobreviven a estos eventos? Y otra cosa que también nos llama la atención es que en los periodos reproductivos, el periodo de actividad y el periodo reproductivo se encuentran durante primavera-verano. Y en los estudios que estuvimos leyendo, muestran que primavera-verano también es la temporada de mayor frecuencia de incendios. Entonces, esta mayor frecuencia de incendios durante la temporada de actividad y reproductiva de la especie, ¿podrían o estarían afectando también de alguna forma su distribución, la comunicación de los machos entre su población, si es que se mueven? Bueno, entonces, esto es uno de los proyectos que tenemos, que todavía no hemos diseñado cómo muestrearlos, cómo investigarlos, pero es algo que a mí, la verdad que siempre me llamó la atención y en algún momento lo voy a encarar de alguna forma porque es muy interesante y además no solamente pasa en el área acá del pastizal de sierra, sino pasa en las sierras de Córdoba, en un montón de lugares donde los incendios son una parte natural del ecosistema. Bueno, esto es uno de los proyectos y ahora vengo con el próximo, que le puse un modelo para armar pero nunca para desarmar, porque me encanta la canción, y que ya me está trayendo dolores de cabeza. No porque esté en Nelson y Anelén como director y codirector, no quiero que piensen que bebo por eso, sino porque está enmarcado en mi proyecto de ingreso a carrera, y que se está obviamente haciendo esperar, y la espera siempre trae algún vinito o alguna cerveza. Este proyecto lo enmarcamos charlando en el ingreso a carrera, como les comentaba, y el objetivo, digamos, principal es ver cómo los individuos podrían verse afectados frente al cambio climático global. Es por eso lo que les decía hoy al principio de la charla, que la ecología térmica tiene aplicaciones que son muy interesantes, porque a través de los resultados que uno obtiene pueden extrapolarse o interpretarse para saber cómo los individuos podrían estar afectados o no con futuros cambios climáticos. Los ectotermos son considerados organismos muy buenos para realizar este tipo de predicciones. Se han utilizado ya en varios estudios, es por eso que nos resulta interesante poder incluir a un componente endémico como es Grammostola baconi para este tipo de análisis. Como les comentaba entonces, se utilizan, para determinar estos efectos, se utilizan principalmente dos índices que nos permiten estimar el efecto del cambio del calentamiento global, y estos índices son la tolerancia al calentamiento, que se refiere al incremento que puede ser tolerado por los individuos antes de que su rendimiento se reduzca a niveles letales. Y el otro índice es el margen de seguridad térmica,
para algún rendimiento fisiológico que a nosotros nos interese. Es decir, que nos indica cuán cerca están los térmicos óptimos de los individuos respecto a las temperaturas actuales que enfrentan en su entorno. Entonces, como verán, esto nos trae términos nuevos, nos cambia un poco nuestro marco teórico y nos hace abrirlo para otro lado. Y es por eso que hay que incorporar nuevos términos, como por ejemplo lo son la temperatura operativa, que representa la temperatura corporal del animal si es que el animal se encuentra en equilibrio térmico con el ambiente. Es decir, en ausencia de cualquier tipo de mecanismo termorregulador, calentamiento metabólico o enfriamiento por evaporación. Es solamente la temperatura corporal del animal si es que se encuentra en equilibrio térmico con el ambiente. Y otro término muy importante es la termorregulación, que implica los procesos regulativos activos por los cuales los animales intentan mantener su temperatura corporal dentro de sus temperaturas preferidas. Entonces, con todos estos términos nosotros dijimos, bueno, buenísimo, la evaluación de la preferencia de temperatura ya sabemos cómo hacerla, con los gradientes térmicos. Los límites críticos máximos ya sabemos cómo obtenerlos, con las curvas de rendimiento. Pero las temperaturas operativas y los índices de termorregulación, no, y ahí hicimos agua, ¿no? Pero bueno, no todo se terminó ahí, sino que dijimos, bueno, vamos por más. Incorporemos otra especie para empezar. Incorporamos a Plesiopelma logisternale, que es otra tarántula, que es simpátrica, también habita acá en el área serrana, y que tiene varias similitudes con Grammostola baconi. ¿Por qué decidimos incorporar una especie simpátrica? Porque hemos leído en varios estudios que le dan importancia a comparar las diferentes respuestas que pueden tener estas especies habitando en los mismos sitios. Cómo pueden comportarse, porque hay algunas que se ven beneficiadas con el cambio climático, otras que tienden a la extinción local. Entonces este tipo de comportamientos diferentes nos pueden dar una idea un poco más inclusiva de cómo las especies responderían a estos cambios climáticos. Como les comentaba, estas dos especies son simpátricas, y las hembras y los juveniles viven en cuevas, como les comentaba hoy, como Grammostola baconi. De la misma forma encontramos a Plesiopelma logisternalis, y la hembra es sedentaria, mientras que los machos son el sexo caminador. Esas son las similitudes que presentan las especies. Con respecto a las diferencias, primero el tamaño corporal. Las hembras de Grammostola baconi son más grandes, 37 milímetros aproximadamente, mientras que las de Plesiopelma son un poco más chicas, de 28 milímetros. Además son especies asincrónicas, es decir, tanto el periodo de actividad como reproducción de Grammostola baconi ocurre en primavera-verano, que es lo que les comentaba hoy con el tema de los incendios, mientras que la de Plesiopelma ocurre en otoño-invierno. Y otra característica importante que vamos a tener en cuenta cuando realicemos las comparaciones es que si bien son simpátricas y presentan una distribución geográfica similar, Grammostola baconi solo se restringe a la parte central del país donde están los pastizales serranos, mientras que Plesiopelma presenta una distribución más amplia. Además, se presenta en otras ecorregiones como el Chaco seco, Pampa, Monte y Espinal. Es decir, que todos estos factores los vamos a tener en cuenta para tener las respuestas respecto de la ecología térmica de las dos especies y poder aplicarlas para determinar cómo las afectaría el cambio climático. Como les comentaba, se nos aparecieron un montón de términos nuevos, entre ellos las temperaturas operativas, y leyendo encontramos un estudio que es del 2002, con una especie de tarántula, que se llama Phonopelma, y que el estudio está hecho en el sureste de Estados Unidos, y lo que hicieron en este estudio fue utilizar las mudas, además de hacer los experimentos en laboratorios similares a los que hicimos nosotros. Ellos utilizan las mudas, las exuvias de los bichos, y las ponen en diferentes lugares del hábitat donde vive, y estas exuvias tienen una termocupla y un data logger donde se registran las diferentes temperaturas. Acá puse algunos de estos gráficos porque me resultó interesante ver o materializar, digamos, qué tipos de resultados se podrían obtener con esto. Como pueden ver en la tabla de arriba, lo que se muestra es que hay diferentes temperaturas operativas, ya sea al sol, a la sombra, al azar, las temperaturas dentro de la cueva, y las temperaturas de individuos medidos en la naturaleza, y siempre se encuentran diferencias dentro de esas temperaturas operativas. Esto es muy importante y además nos permite, por ejemplo, en este gráfico, en el gráfico de la derecha,
ver cómo varían las diferentes selecciones de temperatura según si nosotros estamos en el campo, como es el gráfico el de arriba del todo, el A, en un gradiente de laboratorio donde se ve una preferencia un poco más amplia, teniendo todas estas temperaturas ambientales, digamos, cómo los individuos pueden seleccionar dentro de ese rango. Estas líneas que se muestran de forma vertical indican un índice que es donde el individuo puede realizar el performance que ellos midieron con un 80% de su capacidad, ¿sí? Es un índice que también se usa mucho para ver qué tan adaptados están los individuos para ese parámetro que nosotros estamos interesados. Y en el gráfico de abajo lo que se puede ver es, primero, la línea horizontal gruesa es la temperatura, digamos, preferida seleccionada en laboratorio. La línea de abajo del todo, que se ven como pequeños guiones, esa es la temperatura dentro de la cueva. Los puntos negritos rellenos son las temperaturas ambientales al azar, y después se ve que en los triángulos huequitos se pueden ver las temperaturas al sol de los modelos biofísicos, esos que les comentaba, y los cuadrados representan a las temperaturas operativas a la sombra. Estas mudas que les comentaba que usaban, que recién dije modelos biofísicos, no hay sobre modelos biofísicos en la bibliografía para este tipo de artrópodos. Sí hay para lagartos y para otros ectotermos, donde lo que hacen es, con tubos de PVC, por ejemplo, hacen unas pequeñas maquetitas y les ponen un sensor de temperatura con un data logger que también va registrando. Entonces, bueno, como les comentaba, nosotros al tener todo esto dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Porque nuestra idea es poder medirlos, dejarlos en el campo, a estos modelos biofísicos, y poder tomar la temperatura sin que el modelo biofísico se vuele. Porque, por ejemplo, una muda, digamos, si bien a ellos, por alguna razón que no terminé de entender en el estudio, les resultó usarlos en el campo, las exuvias, ustedes en algún momento han estado en contacto con alguna muda, son muy débiles, son cutículas muy vulnerables, entonces con cualquier roce, con cualquier cosa se pueden romper. Entonces si la idea es dejar estos modelos en el medio de las sierras, por ejemplo, un viento, una lluvia, no sé, un animal caminando, cualquier cosa las puede romper. Es por eso que empezamos a pensar cómo reemplazarlas, y se nos ocurrió imprimirlas con una impresora 3D. Dijimos, bueno, hagamos modelos 3D de arañas y vemos si puede funcionar. Para esto me comuniqué, siempre uno tiene un amigo a mano, y en este caso es mi primo, que se compró para jugar una impresora 3D, y le comenté la idea y me dijo, sí, metele porque no es difícil de hacer, hay muchos diseños que están ya hechos en internet, pero él sabe manejar un programita de diseño en el cual podría cargar las medidas que yo le doy de las arañas, así que no habría problema. Entonces la idea sería hacer estos modelos que les comentaba con las dos especies, teniendo en cuenta las formas, los tamaños y la coloración de los bichos naturales, y hacer una correlación para comprobar que el modelo nuestro esté funcionando, ¿no? ¿Cómo se hacen esas correlaciones? En el trabajo, por ejemplo, que les contaba, este de 2002, que usaron una fonopelma, lo que hicieron fue poner una muda y un individuo en el mismo lugar a la misma hora, y comprobaron que los dos tengan la misma temperatura. Eso lo hicieron con varias réplicas, y si la correlación es fuerte, quiere decir que el modelo representa lo que ocurriría con el individuo en la naturaleza. Se puede hacer con exuvias, como hicieron ellos, se puede hacer con individuos muertos, con individuos inmovilizados, así que bueno, la idea sería hacer varios modelos, probar cuál presenta una mayor correlación para cada especie, y seleccionarlos. Una vez que tengamos el modelo, la idea es hacer 20 réplicas para cada especie, y dentro de esas 20 réplicas, 15 machos y 5 hembras. ¿Por qué esta diferencia en los sexos? Porque las hembras, como les comentaba hoy, son sedentarias, pasan su mayor parte del tiempo en las cuevas, y sus hábitos para alimentarse en general son crepusculares y nocturnos. O sea que ellas ya estarían termorregulando con ese tipo de comportamiento, de evitar salir en horas donde la temperatura corporal les exceda demasiado sus temperaturas preferidas. En cambio, los machos, como les comentaba, son el sexo caminador. Entonces, presentan otros tipos de comportamientos, y se cree que tienen una termorregulación mucho más activa. ¿Por qué? Porque tienen que andar caminando a diferentes horas y sometidos a condiciones climáticas más extremas.
Entonces lo que se nos ocurrió es sesgar nuestro muestreo, digamos, para el lado de los machos, porque podrían presentar comportamientos termorreguladores más activos. Como les decía, entonces cada modelo va a tener una termocupla que mida la temperatura conectada a un data loader, y la idea es que mida cada 15 minutos la temperatura a lo largo del día. Esto cuando durante el periodo de actividad de las especies, ¿no? No lo vamos a hacer durante todo el año, sino solamente cuando las especies están activas y cuando las especies presentan su periodo reproductor. Entonces la idea es utilizar estos modelos y presentarlos en varios escenarios, expuestos al sol, en áreas sombrías y en las cuevas propias de la araña. A su vez, estos escenarios van a ser contrastados. Pensábamos utilizarlos en afloramientos rocosos, en suelo, ya sea desnudo y con vegetación, y en refugios propios. Lo que vamos a intentar es hacer una medición simultánea de los individuos con el modelo biofísico. Y bueno, creo que eso es todo. Esta historia también continuará, como todas hasta ahora, no les pude dar muchos resultados concretos, pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Dejé la ruta para imaginar que estamos viajando para muestrear. Muy bueno, Rosa. Muy lindo. Bueno, me alegro. Una pregunta. Ese Sí. tema de que son más lentos cuando están en cautiverio, ¿puede ser porque tienen toda la situación resuelta? Yo creo que sí. De hecho, ahora tuvimos que pensar, ¿por qué? Porque estábamos armando un trabajito con estos datos que les comentaba, y sí es mucha la diferencia. Yo creo que los individuos en el campo se ven, por decirlo de alguna forma, beneficiados con una mayor velocidad, porque este parámetro, digamos, la velocidad es muy importante desde el punto de vista ecológico de los individuos. No solamente por la búsqueda de pareja, sino también por la búsqueda de refugios, la búsqueda de comida, por el escape de predadores. Así que yo creo que los individuos en la naturaleza presentan esas mayores velocidades porque nunca estuvieron condicionados, digamos, por nada, como si los individuos de laboratorio. Y una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero ¿en qué comisión te presentaste a carrera? ¿En qué la área? carnicería. Me presenté en biología. A la carnicería directo, me presenté en biología. Ah, bien. Tenía mucho de, digamos, de experimentos básicos, más allá, digamos, lo del cambio climático también son mucho con índices, pero a través de una descripción básica anterior. Entonces, me pareció más adecuado que sea en biología. Bien. Yo No, tengo porque- una consulta, una pregunta en realidad, con el tema de lo de fuego que quieren hacer. ¿Pensaron cómo van a hacer el diseño? Porque yo, o sea, estoy pensando que uno podría agarrar simplemente un lugar que se prendió fuego y ver ahí, pero también uno podría agarrar lugares que se prendieron fuego el año pasado, hace 5 años, hace 10 y hace 20, o sea, y ver. O sea, ¿tienen algo pensado de eso o todavía nada? Sí, no, todavía no hay mucho, o sea, lo que está dando vuelta en el marote nada más, pero no hay nada concreto. Pero sí, una de las cosas que se me había ocurrido es ir a diferentes zonas quemadas en diferentes tiempos, digamos, y ver ahí cómo estaban las poblaciones. El tema que no tengo nada anterior para comparar de esas mismas poblaciones en general. Pero bueno, sería un buen indicio porque hay puedo tomar como otros indicadores que me podrían decir si la especie estuvo ahí o no, digamos. Claro, por eso te decía lo del gradiente de fuego, porque si vos tenés como 1 año, 3 años, 4 años, 5 años de fuego, o sea, vos podés ahí quizás ver, o sea, cuál es el efecto del fuego después de que va pasando mucho. No podés ver para atrás, pero sí podés ver para adelante, digamos. Sí, y además la idea, bueno, en un momento también, ahora no sé cómo, con todo esto obviamente no sé cómo va a seguir, pero era como los guardaparques ahora están, y los guías están mucho más pendientes de los temas de investigación en el Parque Torkins, poder contar también con ellos que la ayuda de ellos que te dicen, no sé, mira, se quemó aquel área y que podés ir a aquel área, digamos que te mantienen más al tanto de cómo es la situación, que antes por ahí uno no tenía acceso y ni siquiera sabía bien.
Y entonces por ahí aprovechar ese recurso de ahora. De hecho, por ejemplo, con los machos que vos preguntabas hoy, la gente de Parque Torkins estuvo llenando unas planillas de aparición de registro de machos y están mucho más pendientes de lo que es la investigación acá, digamos, en este lugar. Está bueno. Sí. ¿Han perdido algún material o algo por el tema de que no se puede ir, etcétera, o están manteniendo todo bien, sin problema? Porque de allá tenemos noticias, pero de acá es más complejo para nosotros tener acceso. No, allá de la parte de materiales de sierra y eso. No, te quiero decir acá para ingresar en agronomía, ¿no perdieron material? No, yo la verdad que nunca he tenido problemas. Voy 2 veces a la semana y Bien, a ver los bichos y nunca he tenido problemas. Siempre voy con los permisos y eso que hemos tramitado, pero sí. voy un rato los martes y los viernes a la mañana, 1 horita, controlo todo y me vuelvo. Así Y que a no, muestrear no pueden ir, ¿no? No han podido ir. no. Yo ni siquiera, o sea, no probé pedir permiso tampoco para ingresar a Sierra, pero porque como el resto de los lugares en general está mejor que Bahía, tratan de que no entres directamente. Claro. Así que por ahora no. Y bueno, el resto de los muestreos, esto que comentaba de las diferentes provincias, eso ni siquiera voy ahora a pedir permisos porque como cada provincia se maneja con protocolos diferentes, hasta que más o menos no se tranquilice todo, no creo que me acepten en cualquier provincia. Y menos si les digo que es algo de investigación para investigar una araña, imagínate. Sí, sí. No, yo creo que las becas las van a prorrogar otro año, porque no sé qué va a pasar si seguimos, vamos a perder todo el año. Pero bueno, Sí, sí, sí. Esperemos, y si no, bueno, le iremos piloteando con lo que hay. sí. Una ¿Tienen consulta. preguntas? Sí, Pablo. ¿Cómo es el tema de la dieta de las arañas o de ambas especies que mencionaste en zonas urbanas, en los pastizales cuando conviven con el ganado y en zonas más protegidas? O sea, ¿tienen una selección de menú? ¿Encuentran lo que hay, se lo morfan? ¿Y concretamente qué insectos o artrópodos consumen? Mira, estas especies no se encuentran en lugares urbanizados, así que los estudios que hemos hecho nosotros de dieta fueron nada más que con Grammostola baconi, no con Plesiopelma, y hicimos al laboratorio en base a los restos de presa que hallábamos siempre en las cuevas. En general comen cualquier tipo de artrópodos. Uno analiza los restos y puede ver restos de, no sé, élitros, de patas saltadoras, podés ver un montón de cosas. Pero cuando les das a elegir, nosotros encontramos que prefieren ciertos bichos, por ahí un poco más nutritivos o con más grasa. No sé, los grillos, por ejemplo, siempre fueron más aceptados cuando ofrecíamos que otras presas como los coleópteros, por ejemplo. Pero no se alimentan durante todo el año tampoco, en general. Por lo menos al laboratorio. Yo creo que esto se mantiene a campo porque en el invierno, en periodos que es de invierno, otoño, invierno, los bichos no muestran actividad fuera de sus cuevas. Así que en esos periodos bajan el metabolismo un montón y no se alimentan. Y después yo creo que empiezan a agarrar lo que hay en el ambiente. Y no sé si tendrán alguna preferencia a campo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya una vez que están llenos, si seleccionan o no. Ahí no te sabría contestar. Pero bueno, son estudios que hay que hacer a campo para poder determinarlo. Y con respecto a la interacción con el hombre, Sí. me imagino que no son peligrosas porque la gente las tiene mascotas, pero bajo ninguna condición son peligrosas o ellas, digamos, sufren si estuvieran más o sea, si hay una presión urbana sobre el ecosistema, ¿qué le pasa a la comunidad, a la población de arañas? Sí, hay una precisión, perdón, que no se me cortó la última parte de la pregunta. Primero quería saber algo más sobre la convivencia con el humano. Por ejemplo, si hay aspectos Sí. educativos para charlar, pues más allá de que te ayude un guía del parque para comunicar a las personas sobre el cuidado
de las arañas para ir preparando el avance de lo urbano sobre los ambientes naturales, cómo reaccionar cuando se encuentran con una cuevita de esta araña, o bueno, especialmente estoy pensando en los machos, que son los más explotados por las hembras y todo esto. Sí. En general, no solo, en el Parque Torquín, por ejemplo, sí hay una, digamos, no solamente los guías, sino están las chicas también del Jardín Botánico que informan a la gente, les cuentan cuáles son las diferencias, por qué son importantes estos individuos, por qué habría que cuidarlos, por qué no tienen que tener miedo. Pero lo que pasa, por ejemplo, acá también en Bahía, casi todos los años, es esto de que en octubre, noviembre, ahora ya dentro de unas pocas semanas va a empezar la época de que empiezan a salir en las noticias que las arañas, no sé, invaden los terrenos y que empiezan a aparecer los machos en terrenos baldíos caminando. Y en realidad, si uno cada vez que puede, no sé, cada vez que nos invitan a dar una charla o que tenemos la posibilidad, compartimos esto de que simplemente son machos buscando hembras, digamos, no van a intentar colonizar a nadie, sino que quieren reproducirse y nada más, y que tampoco son peligrosos, que los tienen que dejar, no los tienen que ni siquiera molestar, los tienen que dejar que sigan. Pero bueno, siempre en las noticias, ahora en una semana seguro alguna nota va a salir de gente preocupada, pero sí, y casi siempre le hacen algún reportaje, no sé si Nelson en algún momento no le hicieron un reportaje también de por qué esta invasión en esta época de arañas. Y uno intenta igual siempre quitarle el miedo a la gente y explicarles que no son peligrosas para la salud nuestra, que no las toquen, que no las molesten y que dejen, que sigan con su vida. Pero bueno, habría que darle también más. Con el tema de las redes sociales también se le está dando un poco más de difusión, porque yo vi que el año pasado creo que las chicas habían compartido unos videos re lindos de que si te cruzas un macho que lo dejes seguir, para que lo único que quiere es reproducirse. Así que bueno, espero que con esto se pueda llegar a más gente. Me queda una pregunta. La máquina, el aparatito que tenés de las temperaturas, Sí. por ahí si no tenés nada ahí para mostrar va a ser más difícil de entender, pero ¿cómo funciona? ¿Tiene gradientes adentro de la máquina o tiene una única temperatura? Y bueno, explícalo. Sí, es una cuba de metal, básicamente como un baño María, y que abajo, en la cuba esa de metal, tiene células Peltier. Y está programado con Arduino para que cuando uno le pida una temperatura caliente, digamos, esas células se calienten y calienten la superficie, o sea, calienten la cuba, entonces se calienta el agua, y esas células tienen la capacidad de invertir la polaridad y enseguida volverse de caliente a frío. Entonces cuando vos le pedís una temperatura más baja, empiezan a enfriar. Y la célula de abajo empieza a calentar, pero esa tiene unos coolers grandes para que saque el calor. Así que funciona así, uno lo programa. Cuando le pedís temperaturas muy extremas, no sé, tenés el agua a 20 grados y la querés a 50, yo lo que hago es un poco de trampa y echarle un chorro de agua caliente para tampoco que la máquina tarde 15 o 20 minutos en llegarme a la temperatura, se la hago llegar más rápido. Y después las mantiene en esa temperatura que vos le programás. Gracias. De nada, Pablo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo, acá tengo anotado. No tiene nada que ver con la foto que pusiste, mía, pero bueno, anoté algunas preguntas. No, en primer lugar, de la experimentación, luego de usar los baños y poner en el corredor, ¿no? Para medir la velocidad. En algún momento lo hablamos, pero por ahí no lo hicimos, es evaluar el tema de la personalidad de los bichos, o ver de qué manera influye, porque es algo que se está estudiando cada vez más, y es que no todos los bichos responden de la misma manera. Hay una especie de diferencias en los comportamientos, como que tengan algún tipo de personalidad. Se ha medido más en la agresividad o en respuesta a diferentes estímulos, pero con la temperatura y con los valores de corrida no se ha hecho nada de eso. Quizás estaría bueno ver el desempeño de un individuo, seguirlo a lo largo del tiempo y ver cómo reacciona ante diferentes temperaturas y ver si de alguna manera se puede aislar ese factor. No sé cómo, ahora no se me ocurre cómo, pero tratar de ver eso, porque quizás se encuentran algunas diferencias y no está dado tanto por la respuesta general de los bichos, sino por alguna cuestión de personalidad comportamental que pueda haber. Sí,
extraoficialmente, digamos, sin forma de comprobarlo, sino solamente viéndolo, he visto que, por ejemplo, una hembra rápida es rápida siempre. O sea, por más que a los 5 grados o a los 10 grados esté apachuchada o a mayores temperaturas, mantiene siempre esa, como decís vos, entre comillas, personalidad más rápida. Y las hembras más lentas se mostraron siempre más lentas a lo largo de todo el gradiente. Creo que la personalidad tiene que ver mucho con estos comportamientos de los bichos, pero sí hay que ver bien, pensar bien cómo poder aislar ese factor y atribuirlo solamente a esto que estamos diciendo. Claro, sí, eso estaría bueno. Por ahí consigue tenerlo en cuenta en los próximos ensayos. Sí, está bueno. Leonela, hola, ¿qué tal? Hola, Nen. Ajá. Ahora justo cuando estabas dando la presentación se me ocurrió algo en función de lo que había preguntado Hugo con respecto a la historia de fuego que tienen los sitios donde uno extrae, donde vos extraes las arañas, que como son longevas, puede haber algún proceso de aclimatación. Entonces tal vez la respuesta que vos tengas de una araña que haya padecido fuegos sucesivos sea distinta, puede ser o no, se me ocurre ahora por la climatización, que una araña en sitios donde no ha experimentado previamente fuego o esto hayan sido de muy baja frecuencia. O de muy alta eso frecuencia. también puede estar afectando. La araña tal vez habría que ver la historia del sitio, caracterizarlo, ¿no? Eso se puede ver si además de los datos históricos que hay, como para poder sacar ese error del análisis. Sí, ese error o esa respuesta también, porque podría... La respuesta, claro, puede dar una explicación, decir, bueno, está en un sitio que pues, responde mejor a mayores temperaturas, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Y bueno, ya tenés ese dato que puede ser un dato explicativo. Sí, está bueno para considerarlo. Quizás una forma de evaluarlo rápido sería ver en esos sitios cómo es la construcción de la cueva de las distintas poblaciones. Si presentarían algún tipo de adaptación, bueno, quizás tienen la habilidad de construir cuevas, algunas más profundas que otras, no son siempre las mismas cuevas en lo que respecta al tamaño. Entonces quizás los bichos se van enterrando un poco más y de esa manera son los que pueden persistir y pueden aguantar a esos fuegos. Hay un estudio que hicieron en Uruguay, en unas serranías, luego de varios incendios, y bueno, ellos encontraron que la mayoría de las especies de megalomorfas, y las tarántulas en particular, no sufrían muchas bajas ni encontraban bichos muertos. De hecho, encontraban mayor abundancia en las zonas quemadas que en las zonas sin quemar. Hay una redistribución luego de los individuos hacia esas zonas que no pudieron explicar el por qué. Sí, pero una diferencia... luego en fuego. Sí, igual una de las diferencias es que las tarántulas de ellos hacen cuevas profundas también. También. Las Baconi tienen cuevas, o sea, no son los tubos, sino no son tan profundas, claro. Y ellos decían que dependía del tamaño, de la abertura de la cueva al exterior, por ejemplo, y de la cantidad de material, ¿cómo se dice? Tipo incendiario que haya cerca. Porque decían que, por ejemplo, si quedan cortezas prendidas a fuego o manteniendo el calor, digamos, también podría afectar negativamente la supervivencia de esos individuos. Pero sí, ellos no habían encontrado grandes mortandades de arañas, pero yo creo que era por las diferencias en el modo de vida. Sí, también la intensidad de fuego puede ser distinta, pero bueno, estaría bueno ir a evaluar eso luego de un incendio. Sí. Quizás estar preparado para el verano, ojalá que no lo haya, ¿no? Pero está habiendo cada vez más incendios, sobre todo en la zona de Córdoba, que quizás si se da, estar atento a eso, a ir a los 10, 12, 14 días luego del incendio y poder evaluar a ver cómo son las abundancias y las distribuciones de esos bichos ahí. Sí, yo creo que una buena parte, o sea, un buen comienzo para un proyecto así es así, hacer como preliminares después de un incendio, bueno, ver cómo sondear y después, bueno, decidir bien cómo... Sí, porque aparte ya tenés muchos lugares ya relevados, tenés datos de abundancia de varios sitios, que normalmente se queman, entonces ya tenés datos de base. Sí,
Sí, está bueno. Bueno, y nada más. Muy Bueno, linda. gracias a todos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya pasó Sí, una hora. yo. Ahí vamos, Juan. Vamos a insistir con el tema del fuego. Dale. Que a mí me parece que una apreciación personal, ¿no? Que en un lugar donde hay poco pasto, a 12 centímetros debajo del suelo, no sé si llegaría a 50 grados el fenómeno del incendio en ese lugar. Si en Ajá. Córdoba tenés una zona de arbustos o árboles, bueno, ahí ya la cosa cambia. Pero por ahí las imágenes que habías mostrado hoy, de sierra y en los lugares donde por ahí al hacer senderismo pasás, Ujú. no veo que haya tanta masa de fuego como para que caliente a más de 50 grados a 12 centímetros del suelo. Pero bueno, es personal, eso no, me parece que puede ser que no llegue tanta temperatura ahí abajo. Bueno, podría ser tal vez esa una de las explicaciones también de por qué las poblaciones se mantienen viables, digamos, en ambientes que uno sabe que se han quemado. Pablo, consulta, ¿y vos eso, digamos, es por tu experiencia o tenés algo como para compartirme para leer? No, por mi experiencia a mí me agarró un incendio escalando Ah, y después pasé por el mismo lugar y ya te digo, es como cuando se prende fuego en un baldío, o sea, pasa el fuego y ya está, en algunos lugares, no en todos. claro. Digo, obviamente si tenés un bajo o en la vera de un arroyo que tenés mucha más mata vegetal, pero igual, para que abajo de 12 centímetros es bastante aislante el suelo, ¿no? No sé si hay elementos conductores de temperatura para abajo. Ujú. Tienen que atravesar el calor de un ladrillo y a veces vos haces, por ejemplo, un fuego, pones un ladrillo parado y le está dando el fuego y del otro lado tarda bastante tiempo en llegar la temperatura. Sí, 12 centímetros en mi apreciación es bastante, igual es cuestión de probarlo. Hacer sí, un bueno, fuego arriba de un ladrillo y medís. el estudio que les comenté de que decían de 50 grados a los 5 centímetros estaba hecho en el Calderal, ese estudio, digamos. Así que es un lugar donde alcanzan otras temperaturas los incendios. Pero no encontré nada así en zonas serranas como sierra o las sierras de Córdoba respecto a la temperatura, digamos, pero sí está bueno el dato. Y bueno, eso también está bueno, por ahí se pueden poner datalogger bajo dentro de las cuevas e incendiar algún lugar. Sí, se puede hacer eso. Lo podés Sí, hacer en el cerzo, digamos. O sea, dejás que anide una araña en el predio y haces un fuego controlado. sí, no, sin araña, por las dudas. Claro, el modelo, por las dudas. Para Temperatura. impresión 3D, no vamos a arriesgar una araña, no. O podés hacer una impresión digital que cambie de color o se funda Claro. a los 50 grados. Bueno, eso puede ser. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Sugerencia, acotación? A mis directores basta, ya me van a ver. Ya está. Bueno, entonces nos vemos en 15 días, nuevamente. Bárbaro. Hasta Bueno, luego. gracias. Gracias. Gracias a Bueno. todos. Nos vemos. Chao. Nos vemos.